El siglo XIX está lleno de historias de vida perdidas u olvidadas. En este video exploraremos a 5 personas de las que probablemente no has escuchado. Sus historias van desde impactantes y tristes hasta inspiradoras. Acompáñame a descubrir estas vidas olvidadas que han estado ocultas por mucho tiempo. Comenzamos con la historia de una Madame de Luisiana, que pasó de la nada a ser una millonaria famosa. Lulu Henley, también conocida como Lulu White, nació alrededor de 1868 en una granja cerca de Selma, Alabama. Sin embargo, algunos historiadores han puesto en duda considerablemente esto, y en ausencia de un registro de nacimiento, argumentan que la evidencia circunstancial sugiere que en realidad nació años antes, quizás a finales de la década de 1850. Pero lo más probable es que haya sido durante el periodo de la Guerra Civil estadounidense, entre 1861 y 1865. Ella tenía origen racial mixto y entonces se le llamaba cuarterona. Este término, hoy visto como insensible racialmente, se usaba entonces para describir a quienes se creía eran una cuarta parte afrodescendientes. Ella afirmaba ser una migrante de las Indias Occidentales y, por lo tanto, de ascendencia criolla, pero no está claro si esto era cierto o no. Mucho de la vida de Lulu fue inventado por ella. En distintos momentos dijo que su familia venía de Cuba, Jamaica o de varias islas de las Indias Occidentales. Se sabe poco sobre la vida temprana de Lulu, pero debió haber sido una de considerable privación. Fue el periodo de reconstrucción tras la Guerra Civil, un conflicto que devastó por completo la economía de estados sureños como Alabama y del que tomó muchos años recuperarse. Quizá fue la pobreza rural que vivieron estados como Alabama tras la guerra. Lulu migró a Nueva Orleans, la ciudad principal de Luisiana, al oeste de Alabama, a inicios de 1880. Probablemente era adolescente entonces. Para poder sobrevivir, rápidamente entró en una vida de crimen. De nuevo, los detalles de gran parte de esto no están claros, pero fue arrestada en varias ocasiones por actos de robo menor y otros delitos menores. Pronto comenzó a trabajar como prostituta. A mediados y finales de 1880, al llegar a la adultez, ya contaba con una amplia base de clientes, incluyendo varios adinerados. Gracias a este trabajo, también comenzó rápidamente a acumular una cantidad considerable de dinero, y para principios de la década de 1890, ya tenía capital para gastar. Fue esto lo que le permitió entrar en los negocios de tal manera, lo que la llevaría a llamar la atención de muchos ciudadanos de Nueva Orleans. Lulu vivía en Nueva Orleans durante una época muy interesante de su historia. La ciudad había surgido en el siglo XVIII como la capital de la vasta colonia francesa de Luisiana, que reclamaba gran parte de lo que hoy conocemos como el Medio Oeste estadounidense. Pasó a formar parte de Estados Unidos tras la compra de Luisiana en 1803, cuando el gobierno estadounidense compró la colonia a Francia por $15 millones. A partir de entonces, Nueva Orleans conservó gran parte de su carácter francés, con una fuerte influencia criolla debido a la extensa migración desde el Caribe hacia Luisiana. Nueva Orleans creció rápido en el siglo XIX, pasando de 50,000 habitantes en 1830 a 150,000 en 1850. Fue capturada por la Unión al principio de la Guerra Civil estadounidense y escapó de gran parte de la devastación que sufrieron otros estados del sur como resultado. Cuando Lulu llegó a la ciudad a inicios de 1880, la población ya pasaba de 20,000 personas. Aunque Nueva Orleans no fue una ciudad industrial clave, la vida de Lulu cambió por un hecho en los años 1890. A finales del siglo XIX, la prostitución era común en Nueva Orleans, como lo era en casi todas las ciudades estadounidenses y europeas, en una medida mucho mayor que en la actualidad. En un esfuerzo por regular el comercio y crear zonas designadas en las que se pudiera practicar la prostitución, en 1897 las autoridades de Nueva Orleans aprobaron una ordenanza que limitaba la prostitución a una zona designada de la ciudad, el famoso Faubourg Treme, uno de los barrios más antiguos de la ciudad. En ese tiempo era el centro de asentamiento para esclavos liberados e inmigrantes criollos de las Indias Occidentales.
Hoy en día es famoso por ser el centro de la escena del jazz de la ciudad. La nueva zona designada llegó a conocerse como Storyville, llamada así por Sidney Story, el político de Nueva Orleans, que impulsó la legislación para regular la prostitución en la ciudad. Más tarde, se horrorizó al enterarse de que su apellido se había convertido en sinónimo del Distrito Rojo. En Storyville, Lulu realizó la mayoría de sus actividades durante los siguientes 20 años. La prostitución estaba regulada aquí, al igual que cualquier otra industria. Las trabajadoras sexuales se registraban con la ciudad comprando un libro azul por 25 centavos, donde anunciaban sus servicios y podían operar legalmente. Lulu fue posiblemente la persona en Nueva Orleans que más se benefició de la creación de Storyville como un barrio donde se podía practicar la prostitución legalmente. Sus actividades en este sentido son sinónimo de Mahogany Hall. Mahogany Hall era considerado el burdel más lujoso de Storyville, pese a la gran cantidad de salones y burdeles en la zona. Ubicado en el 235 de Basin Street, era un burdel de raza mixta que empleaba alrededor de 40 prostitutas en un momento dado. Mahogany Hall fue construido bajo la dirección de Lulu, a un costo enorme de $40,000. Era un burdel de 4 pisos con 15 habitaciones con baños privados y 5 salones. Las habitaciones tenían espejos y muebles de caoba. En las áreas comunes había pisos de mármol, una escalera de caracol y un elevador. Así, Mahogany Hall fue construido con los más altos estándares y desde el principio se identificó claramente como un lugar para la clientela más adinerada. Mientras que Lulu había acumulado una cantidad significativa de dinero por sí misma, en las décadas de 1880 y 1890, la cantidad de dinero involucrada en la construcción del burdel, que hoy en día superaría fácilmente el $1.000.000, era considerable. Y parece probable que también contara con el respaldo financiero de intereses empresariales o políticos en la ciudad para ayudarla. Después de abrir sus puertas a principios de 1900, Mahogany Hall rápidamente comenzó a generar enormes cantidades de dinero. Lulu vivía lujosamente al mismo tiempo, comprando la mejor ropa y joyería, y actuando como la anfitriona del establecimiento. Tal era el alcance de sus gastos que llegó a ser conocida como la reina de diamantes del demimonde, y a menudo aparecía como la anfitriona en Mahogany Hall, llevando una peluca roja coronada con una tiara y luciendo anillos de diamantes en cada dedo. Los servicios ofrecidos en Mahogany Hall se anunciaban a través del Blue Book y de un libro rojo aparte, así como folletos distribuidos por encargo de Lulu. Encontramos el anuncio del 235 de North Basin Street a inicios de 1910, en el cual aparece el nombre de Lulu en la parte superior de cada entrada para esa dirección, seguido por Annie Stone, Emma Sears, Irene March, Corinne, Valerie y así sucesivamente. Lulu, quien para ese entonces ya no trabajaba como prostituta, sino únicamente como la Madame de Mahogany Hall, también convirtió el lugar en uno de los locales de jazz más reconocidos de Nueva Orleans. Durante las décadas de 1900 y 1910, pioneros tempranos del jazz como Jelly Roll, Morton y Joel King Oliver, este último quien más tarde sería mentor del gran Louis Armstrong, tocó en Mahogany Hall. El propio Armstrong nació en el vecindario en 1901 y más tarde inmortalizó el burdel de Lulu en el título de la canción, Mahogany Hall Stomp. Los negocios y actividades de Lulu eventualmente se extendieron más allá de Mahogany Hall y la prostitución. Por ejemplo, en 1912, usó parte de las ganancias de Mahogany Hall para abrir una cantina llamada Salón Lulu White en el 1200 de la calle Bienville, en la esquina con la calle Basin, y a solo unos pasos de Mahogany Hall. En 1906 también se fue al oeste por un tiempo, a California. Aquí demostró su agudo sentido para los negocios al invertir en la industria emergente del cine, que estaba en sus primeras etapas de desarrollo, en Hollywood, en las afueras de Los Ángeles. Sin embargo, aunque había detectado el potencial de la industria, sus esfuerzos por adquirir uno de los estudios de cine más grandes que se estaba desarrollando aquí no dieron resultado. Fue traicionada por un socio comercial que la engañó mientras la representaba en California, tras su regreso a Luisiana. El fallido intento de Lulu por adquirir parte de un gran estudio de Hollywood a mediados de 1900
fue solo el primero de varios tropiezos empresariales en las décadas de 1900 y 1910. Finalmente, Storyville fue clausurado por el gobierno durante la Primera Guerra Mundial. Tras entrar en la guerra en 1917, la Marina de Estados Unidos concentró la mayoría de sus recursos en puertos como Nueva Orleans. El secretario de guerra, Newton Baker, se preocupó porque la prostitución distraía a las tropas rumbo a Europa. A finales de 1917, presionó al gobierno municipal para revocar la ley de 1897 sobre Storyville. La prostitución volvió a ser un negocio clandestino en Nueva Orleans en 1917. El Salón Caoba decayó mucho después, pues sus actividades comerciales se volvieron ilícitas. El edificio decayó y en 1929 se vendió por $11,000, mucho menos de los $40,000 que costó construirlo, especialmente si se toma en cuenta la inflación. El lujoso interior evidentemente se había deteriorado considerablemente con los años bajo el nuevo propietario. Un dueño de una tienda departamental local usó lo que había sido el burdel más exclusivo de Nueva Orleans como almacén para su tienda. Este no era el único problema empresarial de Lulu. En 1919, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Volstead, que permitió la prohibición del alcohol en 1920. Así que el otro gran negocio de Lulu, su cantina en la calle Bienville, también tuvo que cambiar su modelo de negocio. En 1920 la convirtió en un establecimiento que vendía refrescos. Evidentemente, ella no aceptó fácilmente estas nuevas realidades. Tenemos una foto policial de Lulu tras su arresto en 1920. Aquí vemos a una mujer que probablemente tenía unos 50 años o principios de los 60, lo que indica que nació antes de 1868 como se había especulado. Sin embargo, cada contratiempo puede crear una oportunidad. Como muchos otros exdueños de cantinas y vendedores de alcohol, Lulu Henley se convirtió en contrabandista en la década de 1920, produciendo alcohol principalmente en forma de licores como ron y whisky. En destilerías ilegales en Nueva Orleans y en el resto del estado de Luisiana, aunque su operación claramente no era tan grande como la de Al Capone en Chicago, o la de Lucky Luciano y Meyer Lansky en Nueva York y Nueva Jersey, Lulu se convirtió en una figura importante en el mundo criminal de Luisiana, creado por la prohibición. Las autoridades la vigilaban y, aunque la arrestaron repetidamente por cargos de contrabando de alcohol y, cito, por dirigir una casa de mala reputación, nunca lograron condenarla y logró evitar cualquier encarcelamiento prolongado. Exactamente qué pasó con Lulu Henley al final, como gran parte de su vida anterior, está envuelto en misterio. Algunos historiadores en Nueva Orleans creen que murió en 1931 en la residencia de otra ex-madame de la ciudad, Willie Piazza. Sin embargo, existen pruebas contradictorias, y un cajero del Banco Nacional de Nueva Orleans testificó después que a Lulu White había hecho un gran retiro de la institución financiera en 1941. Esto demuestra cómo Lulu Henley se volvió una figura legendaria en la Nueva Orleans de inicios del siglo XX. Por otro lado, Mahogany Hall fue finalmente demolido en la década de 1940, aunque el primer piso del salón de Lulu en la calle Bienville sigue en pie hoy en día, tal como estaba cuando la Madame de Mahogany Hall construyó por primera vez su imperio empresarial. Aquí, la vida de Lulu ha sido retratada en la cultura popular en varias ocasiones. Según el historiador Al Rosset de Nueva Orleans, en su libro de 1970 sobre Storyville, el personaje de Mae West en la película Belle of the Noventas de 1934 se inspiró claramente en Lulu. Pero, por el racismo generalizado en la sociedad estadounidense de esa época, se eliminaron las referencias raciales de la película. Muchas películas posteriores, hasta los años 70, incluyeron personajes basados en ella. Para nuestra siguiente historia, vamos a regresar al Congo del siglo XIX, donde un joven fue sacado de su hogar y exhibido como un animal. Otto Benga nació alrededor de 1883 en el bosque cerca del río Kasai, en la vasta extensión del Congo, en el centro oeste de África. Benga nació como miembro del pueblo Mbuti, un grupo africano subsahariano que genéticamente tiende a tener una estatura baja.
Fue esto lo que más tarde llevó a Benga a ser llevado a los Estados Unidos. Además de la tendencia de los embuti a afilar algunos de sus dientes en forma de colmillos, una apariencia que le daba a Benga un aspecto salvaje. Ante los occidentales blancos de principios del siglo XX, este fue un periodo brutal en la historia de la región. Durante la llamada repartición de África, en la que las potencias europeas competían por adquirir colonias en todo el continente, el rey Leopoldo II de Bélgica había reclamado el Congo como su propio feudo personal. Entre 1880 y 1900, los belgas impusieron un sistema salvaje con plantaciones que generaban grandes ganancias para Leopoldo en Europa. En particular, el caucho era muy demandado, al igual que el marfil de los colmillos de elefante. Pero la fuerza pública, una especie de fuerza policial cuasi militar, que Leopoldo estableció para administrar la colonia, utilizaba métodos extremadamente brutales, decapitando a menudo a los trabajadores congoleños que estaban prácticamente esclavizados si no cumplían con las cuotas de producción. A quienes se creía que habían tomado caucho o marfil, les cortaban las manos. Las condiciones en los campos de trabajo eran igualmente brutales y la tasa de mortalidad era excepcionalmente alta. Durante más de un cuarto de siglo, quizás hasta 1 millón de congoleños fueron asesinados bajo el régimen de Leopoldo. Benga fue una víctima de esta masacre él mismo. Conocemos pocos detalles específicos, pero al parecer se casó bastante joven, siendo prácticamente un adolescente. Él y su esposa tuvieron hijos rápidamente, pero estos fueron asesinados por el régimen belga en algún momento a principios de 1900. Wenger solo sobrevivió porque estaba en una expedición de caza con la tribu Mbuti, de la cual provenía, cuando los belgas atacaron su aldea y mataron a su esposa e hijos. Así, Benga ya había experimentado un gran trauma en su vida temprana, debido a las acciones de los occidentales blancos. Pero aún quedaba más por venir. En 1903, un empresario y explorador estadounidense llamado Samuel Phillips Werner llegó al Congo. Su aparición allí tendría graves implicaciones para Benga. Según el propio relato de Werner sobre lo que ocurrió años después, compró a Benga por 1 libra de sal y una pieza o rollo de tela. Su objetivo siempre fue exhibir a Benga en la Feria Mundial, que se celebraría en St. Louis, en el estado de Missouri, en Estados Unidos. En 1904, Werner había sido contratado específicamente para viajar a África con el fin de obtener un supuesto pigmeo, lo que los contemporáneos creían que era una subespecie humana, similar a los enanos. Tras la publicación de los hallazgos de Charles Darwin varias décadas antes, con su estudio fundamental sobre el origen de las especies publicado en 1859, los contemporáneos buscaban ansiosos supuestos eslabones perdidos entre humanos modernos y primates como monos y orangutanes. En un común tropo racista de la época, se creía que este primate semi-evolucionado o medio hombre vivía en zonas salvajes de África. A finales del siglo XIX y principios del XX, aún se desconocía mucho sobre ese continente. El pueblo Mbuti, con su baja estatura y dientes afilados, le parecería atractivo a Werner como personas que podrían hacerse pasar por pigmeos en la Feria Mundial. Por este trabajo, Werner recibió $8.500, una suma considerable para la época, para adquirir varias rarezas de este tipo para la Feria Mundial y llevarlas de regreso a Estados Unidos para exhibirlas allí. Eligió a Benga debido a sus características físicas. Con solo 1.50 metros de estatura y poco más de 45 kilos, era tan pequeño que podría parecer un pigmeo en Estados Unidos. Además, con sus dientes afilados como colmillos y sus modales congoleños, Benga causaría impresión en los cientos de miles de visitantes en St. Louis, habiendo adquirido a Benga y a varias otras personas, efectivamente como esclavos. Décadas después de que supuestamente la práctica había sido abolida en todo el mundo occidental, Werner regresó a América el año siguiente. En 1904, la Feria Mundial se realizó del 30 de abril al 1 de diciembre de 1904. Aunque estas ferias mundiales solían exhibir muchas maravillas tecnológicas y logros sociales,
Benga fue exhibido como parte de una gran colección de humanos de todo el mundo, que incluía a nativos americanos, filipinos y africanos, siendo quizá el más famoso el jefe apache Jerónimo, un curandero y guerrero que en la segunda mitad del siglo XIX lideró los esfuerzos de los nativos americanos para resistir la colonización de la región de los Estados Unidos. Aproximándose a Nuevo México y Arizona, Benga fue exhibido aquí como un pigmeo, pero el intento de engaño pronto fue ridiculizado. Un editorial de periódico de la época comentó que no entendemos del todo toda la emoción que otros están expresando sobre el asunto. Otto Benga, según nuestra información, es un espécimen normal de su tribu racial, con un cerebro tan desarrollado como el de los demás miembros de su grupo. Así, a pesar de los esfuerzos de Werner y los organizadores de la feria por presentar a Benga, que medía 1.50 metros como un ejemplo del eslabón perdido en la cadena evolutiva, pocos estaban completamente convencidos. Benga no se tomó a la ligera su exhibición en San Luis, y hay informes de que resistió a Werner y a sus captores durante la exposición en San Luis. De hecho, él y sus compañeros africanos causaron tal disturbio que en un momento dado, tuvo que intervenir el primer regimiento de Illinois, una división del ejército de Estados Unidos, para calmar la situación. Benga obviamente impresionó a Jerónimo durante esta disputa, así que el jefe apache le dio al africano una de sus puntas de flecha, como muestra de respeto. Con la Feria Mundial llegando a su fin en San Luis, Werner dudaba sobre qué haría con Benga. Al principio, viajó de regreso a África, junto con muchos de los otros africanos que habían sido traídos a América para la Feria Mundial. Pero su tiempo de regreso en casa fue problemático. Se casó rápidamente por segunda vez, y su nueva esposa murió igual de rápido, esta vez por la mordedura de una serpiente venenosa. Además, Benga no pudo readaptarse a la vida en África, y cuando Werner emprendió su viaje de regreso a América, Benga tomó la curiosa decisión de viajar con él. Allí encontró brevemente trabajo y alojamiento en el Museo Americano de Historia Natural en la ciudad de Nueva York. Pero pronto surgió una disputa entre Werner y el curador del museo, Henry Bumpus, por el salario que se había solicitado para Benga. No obstante, una solución más duradera surgió con una oferta del director de la Sociedad Zoológica de Nueva York, responsable principal del Zoológico del Bronx en Nueva York. Cuando el director allí, William Hornaday, le ofreció a Benga un trabajo, cuidando ciertos animales africanos, con los que Hornaday creía que Benga tendría una disposición natural para llevarse bien. Sin embargo, al poco tiempo, Hornaday notó que los visitantes del zoológico estaban más interesados en Benga que en los animales que él cuidaba. Como resultado, decidió convertir a Benga en una exhibición. El primer día de la exhibición fue el 8 de septiembre de 1906, y los visitantes podían encontrar a Benga en la Casa de los Monos. Un letrero en la exhibición decía, el pigmeo africano Otter Benga, de 23 años altura, 1.50 metros peso, 47 kilos. Traído del río Kasai, Congo, Estado Libre, África Centro-Sur por el Dr. Samuel P. Werner. Exhibido cada tarde durante septiembre en el Bronx, Benga fue encarcelado en una jaula de hierro. Esto se instaló junto a un recinto más grande donde vivían los primates del zoológico. La implicación aquí era que Benga estaba un poco más evolucionado que los orangutanes y monos junto a los que residía. Las condiciones eran crueles. Benga, originario del África subsahariana, estaba acostumbrado a climas cálidos. Pero esta parte del zoológico se mantenía deliberadamente fría, ya que las bajas temperaturas agitaban a los primates y los llevaban a comportarse de una manera que generaba interés entre los visitantes del zoológico. Quizás lo único que le daba un poco de felicidad a Benga era que le tomó cariño a un orangután inteligente llamado Do Hung, que podía hacer trucos e imitar el comportamiento humano. Desde el principio de su cautiverio allí, el descontento de Benga por su situación era evidente para todos. Los artículos de periódico de la época lo describen mirando amenazadoramente a los visitantes del zoológico. Sin embargo, el director del zoológico, William Hornaday,
defendió la decisión de instalar a Venga allí, argumentando que era similar a las exhibiciones de humanos que se realizaban en Europa durante el siglo XIX. Mientras Hornaday defendía su decisión de exhibir a Venga en el zoológico del Bronx, la presencia de los miembros de la tribu Mbuti allí pronto comenzó a generar cierta controversia. Al enterarse de esto, clérigos afroamericanos y otras personas interesadas en la ciudad de Nueva York y en otros lugares protestaron ante el zoológico, burócratas y otros funcionarios cívicos. En particular, las críticas del reverendo James M. Gordon, supervisor del asilo de huérfanos de Color Howard en Brooklyn, tuvieron peso. Pronto impresionó al alcalde de Nueva York, George B. McClellan Jr., que la condición de Wenger era inhumana y una traición a los afroamericanos. En consecuencia, más tarde en 1906, Wenger fue retirado de la exhibición en el Bronx. Sin embargo, sus tribulaciones no terminaron ahí. Aunque Wenger quería regresar a su natal África, no pudo conseguir los fondos ni los medios para hacerlo. Como resultado, pasó los siguientes años en varios lugares de Estados Unidos, encontrando trabajo ocasionalmente. Primero, esto fue en el zoológico del Bronx, hasta que su presencia continua allí se consideró inadecuada. Luego fue puesto bajo el cuidado de Gordon y colocado en el orfanato de Brooklyn, que él supervisaba. Luego, finalmente, en 1910, Gordon arregló las cosas para que Wenger pudiera comenzar a trabajar en una plantación de tabaco en Virginia. Para que pareciera más normal en su entorno, Gordon hizo arreglos para que en ese momento le pusieran coronas a los dientes afilados de Wenger. Para entonces ya sabía hablar inglés. Sin embargo, el deseo de Weng de regresar a casa seguía intacto. Y fue su desesperanza ante la imposibilidad de lograrlo lo que le causó la última tragedia en su vida. Wenger planeaba volver a casa desde hacía años cuando, en el verano de 1914, estalló la Primera Guerra Mundial en Europa. Cuando esto ocurrió, las rutas marítimas por el Atlántico se volvieron más peligrosas y los viajes no esenciales solían suspenderse. En consecuencia, había pocas posibilidades de que Wenger pudiera encontrar un pasaje de América al Congo a corto plazo. Su desesperación lo llevó al suicidio. El 20 de marzo de 1916, a la edad de aproximadamente 33 años, Wenger llevó a cabo un suicidio ritual. Encendió una fogata ceremonial. Se quitó las fundas que le habían colocado en los dientes varios años antes y se suicidó con un disparo en el pecho. Fue enterrado en una tumba sin nombre en Lynchburg, Virginia. La historia de Otter es una que resume muchas de las crueldades de esa época. Una época en la que los europeos y estadounidenses buscaban una comprensión más científica de la evolución y del mundo, pero durante la cual cometieron grandes crímenes contra personas como Wenger, el supuesto Pygamy. Como resultado, su historia ejemplifica cuán inhumanas eran esas exhibiciones y las consecuencias que podían tener. En los años 20, Nueva York era clave para el crimen y el bajo mundo. Una de esas mujeres que logró su gran oportunidad en Nueva York fue Stephanie St. Clair, pero no todo fue fácil para ella. No se sabe con certeza cómo fue el nacimiento e infancia de Stephanie St. Clair, pero se cree que nació en la isla Guadalupe, Caribe, la víspera de Navidad de 1897. Era de ascendencia africana, y se cree que su madre era una mujer llamada Felicien, pero no se sabe nada de su padre. A pesar de ser madre soltera, probablemente de origen humilde, Felicien trabajó duro y logró enviar a su hija a la escuela. Esto indica que tenía mejor educación que muchos criminales con los que competiría después en Estados Unidos. Más adelante en su vida, desarrolló una historia en la que afirmaba que en realidad era de Francia. Esto era solo parte de la automitificación de St. Clair. Algunas fuentes afirman que cuando St. Clair era adolescente, tuvo que dejar la escuela para cuidar a su madre, que estaba muy enferma. Trabajó durante ese tiempo, ahorró dinero y, después del fallecimiento de su madre, finalmente dejó la pequeña isla en la que había crecido y se dirigió a Montreal. Aunque no se conocen detalles exactos de su nacimiento e infancia, sabemos que viajó a Estados Unidos en la década de 1910. Esto pudo haber ocurrido tan temprano como en 1911, cuando apenas era una adolescente, o pudo haber sucedido después de la Primera Guerra Mundial.
Es innegable que ella vivía en Nueva York siendo una mujer joven de veintitantos años. A inicios de los años 1920, ella se mudó a Harlem, zona afroamericana de Nueva York, desde finales del siglo XIX. Aquí se especula que se enamoró de un delincuente de poca monta llamado Duque. Pero esto pronto empeoró, cuando él intentó prostituirla y terminó siendo baleado en una pelea de pandillas poco tiempo después. Unos meses después, supuestamente St. Clair tenía un nuevo novio llamado Ed, con quien empezó a vender drogas. Después de unos meses, ella había ganado alrededor de $30,000 y quería dejar a Ed. Cuando se lo dijo, Ed intentó estrangularla, pero ella lo empujó tan violentamente que él se golpeó la cabeza contra una mesa, fracturándose el cráneo y muriendo poco después. Gran parte de esta especulación sobre la vida temprana de St. Clair proviene de una novela biográfica de Raphael Convillón, llamada Madame St. Clair, Reine de Harlem, o Madame St. Clair, Reina de Harlem en inglés. Cuánto de esto es cierto es incierto, pero de lo que sí podemos estar seguros es de que ella se unió a los 40 Ladrones, una banda criminal centenaria en la ciudad, originada en la década de 1820, y pronto se expandiría al juego ilegal. Estefanía St. Clair se hizo famosa por su participación en el negocio o juego de los números. Esto surgió debido a la política racial de la época, que en gran medida excluía a los afroamericanos de invertir en Wall Street. El negocio de los números, o banca de pólizas, era una forma compleja de eludir la prohibición. Los operadores de esta banca de pólizas llenaban bancos y financieras con su personal, como controladores, mensajeros y empleados. Al mismo tiempo operaban loterías, que eran una alternativa para quienes querían invertir en los mercados de Nueva York. Las personas llenaban boletos de lotería o póliza que daban los operadores del negocio de números. Después los llevaban a bancos y casas financieras, donde empleados y corredores invertían sumas de dinero en ciertos negocios, dependiendo de los detalles en los boletos de lotería. De esta manera, las personas en Harlem que estaba disfrutando de un gran auge económico en la década de 1920, podían invertir dinero en Nueva York, sin que quienes gestionaban las finanzas de la ciudad supieran quién invertía dinero. Algunos solo apostaban por los resultados financieros diarios en Wall Street y los bancos. Si las autoridades investigaban, los encargados de los números afirmaban operar solo una lotería comunitaria. Este negocio de los números era en gran parte una apuesta basada en el sector financiero de Nueva York y era ilegal según las leyes de entonces. St. Clair se consolidó como figura en el negocio de números de Harlem desde inicios de 1920. No está claro cómo obtuvo el capital inicial. Quizá fue de su tiempo en el negocio de las drogas, pero no podemos estar seguros. Sus contemporáneos la describían como una mujer arrogante pero sofisticada y educada, con un temperamento feroz que solía dirigir hacia sus rivales. La personalidad de St. Clair le dio éxito en este negocio. Para mediados de los años 1920, ella ya ganaba mucho al quedarse con un porcentaje de las apuestas en el negocio de los números. También operaba varias versiones de la lotería. Una de las más populares era una lotería que usaba números que se sacaban diariamente de una cámara de compensación de Nueva York. Quienes apostaban con St. Clair apostaban a un número entre 1 y 999. Las apuestas solían ser pequeñas, una de 5 centavos era considerada alta, pero con miles de participantes diariamente, la cantidad de dinero involucrada podía volverse muy grande con el tiempo. St. Clair y su equipo generaban los números ganadores usando 2 cifras: compensación diaria para bancos de la Cámara de Compensación de Nueva York y saldo de crédito del Banco de la Reserva Federal. La lotería de St. Clair era un juego que brindaba cierto conocimiento sobre el mercado de valores y el mundo financiero de Nueva York en esa época. Había mucho dinero en juego, y muchas personas del bajo mundo de Nueva York participaron en el negocio de los números en las décadas de 1920 y 1930. Como resultado, St. Clair se hizo rica y fue conocida en Manhattan como Queenie, mientras que en Harlem la llamaban Madame St. Clair. En 1930, un periodista de Nueva York estimó que ella tenía una fortuna de $500,000, equivalente a casi 10 millones actuales. Aunque también era dueña de varios apartamentos y casas en Harlem, la entrada de St. Clair al bajo mundo de Harlem no duró mucho tiempo.
Su mayor rival en la lotería clandestina del norte de Nueva York era Dutch Schultz, nacido Arthur Flegenheimer en el Bronx. Schultz, jefe mafioso de temperamento y violencia legendarios, se volvió un criminal importante en Nueva York en los años 20, tras entrar al contrabando de alcohol. A finales de la década de 1920, tenía a más de 100 personas trabajando para él, y algunos fiscales de Nueva York lo consideraban el enemigo público número uno de la ciudad. Estaba muy ligado a la mafia local y a figuras como Charles, Lucky, Luciano y May Lansky. Lo consideraban impredecible, y el fin de la prohibición parecía inminente a inicios de los años 30. Schultz comenzó a involucrarse en los negocios de St. Clair. Le dio un ultimátum, o le entregaba todo su negocio o empezaba a pagarle un porcentaje considerable de sus ganancias. Muchos otros habían cedido ante la presión de Schultz, pero St. Clair no sería uno de ellos. A inicios de 1930, Stephanie organizó a sus clientes para oponerse intensamente a Schultz. Al saber que gerentes y dueños de negocios en Harlem recolectaban apuestas para Schultz, los confrontaron violentamente, entrando y destrozando sus tiendas. En una campaña de intimidación, Madame St. Clair incluso publicó anuncios en los periódicos de Harlem, animando a los residentes a jugar black. Con esto se refería a que no apostaran su dinero con Schultz y en su lugar la apoyaran a ella como una mujer negra local. Schultz respondió con una campaña de intimidación contra St. Clair, que pronto incluyó secuestros y asesinatos. Incluso pusieron una recompensa por la cabeza de Stephanie, lo que llevó a St. Clair a empezar a usar una serie de casas seguras en Harlem. En su apogeo, la brutalidad de la campaña obligó a St. Clair a esconderse bajo un montón de carbón para evitar que los hombres de Schultz la mataran en un enfrentamiento. Por esto, mantuvo un perfil bajo y le pasó su negocio criminal a su principal ejecutor, Ellsworth Bumpy Johnson. Al terminar el conflicto, más de 40 personas murieron. Al final, el conflicto entre St. Clair y Dutch Schultz lo ganó Estefanía. Esto se debió más a la imprevisibilidad de la política del inframundo de Nueva York en los años 30 que a algo que lograra St. Clair. La relación entre Schultz y Lucky Luciano, líder de la mafia italiana en Nueva York desde finales de los años 20, siempre fue tensa. La situación se volvió crítica cuando Schultz desobedeció una orden directa de la comisión de Luciano. En ese momento, Schultz era acusado de fraude y evasión fiscal por Thomas Dewey, fiscal especial de Nueva York, así que hizo planes para matarlo. Esto fue a pesar de que la comisión de la mafia le advirtió que no lo hiciera, ya que temían que el asesinato de Dewey provocara una represión total. Como resultado, la comisión determinó que Schultz tenía que ser detenido. El 23 de octubre de 1935, le dispararon mientras estaba sentado en el baño de un restaurante en Newark, Nueva Jersey. Murió por sus heridas al día siguiente. Agonizando, St. Clair reenvió un telegrama a Schultz: «Como siembras, así cosecharás», firmado como Madame Reina de la Política. Se dice que el telegrama fue noticia en todo el país. Mientras había estado en conflicto con Dutch Schultz, St. Clair también había estado involucrada periódicamente en disputas con las fuerzas del orden de Nueva York. Esto se debía tanto a su participación en el negocio de los números como a su activismo en Harlem. A finales de los años 20, ella empezó a poner anuncios en periódicos locales para informar a los afroamericanos sobre sus derechos, qué hacer si los acosa o arresta la policía. Esto llevó con el tiempo a que ella emergiera como una líder comunitaria. Ambas cosas se combinaron para convertir a Estefanía en el objetivo de una campaña por parte de la policía de Nueva York. En diciembre de 1929 finalmente la arrestaron. Finalmente, fue condenada por juegos de azar y otros delitos, y sentenciada a 8 meses en una correccional donde tuvo que realizar trabajos forzados. St. Clair salió de la correccional a finales de 1930, decidido a vengarse de las autoridades de Nueva York. Esto ocurrió cuando el juez Samuel Seabury iniciaba investigaciones para descubrir corrupción en la política, policía y poder judicial de Nueva York. St. Clair empezó a dar información confidencial a la comisión Seabury, diciendo que la policía acosaba a operadores negros de la lotería, operadores como ella misma, mientras hacían la vista gorda con aquellos asociados a organizaciones criminales más consolidadas. Su testimonio finalmente llevó al arresto o despido de un teniente de policía y 13 policías de base.
La fama de St. Clair llegó a su cima en Nueva York en los años 30 al consolidarse como operadora independiente del negocio de números en Harlem. Se enfrentó a uno de los gánsteres más duros de la ciudad, Dutch Schultz, y se vengó de los policías que habían conspirado para enviarla a prisión. A finales de los años 20, su mala fama creció en 1936 al entrar en un contrato matrimonial no legal con el obispo Amru al-Mumimin Sufi Abdul Hamid, activista racial controvertido de Nueva York, cuyas diatribas antisemitas le valieron el apodo de Hitler negro. Hamid decía haber nacido cerca de las pirámides de Egipto y daba mítines en la ciudad usando turbante y capa. La realidad era que él provenía de Massachusetts. Cuando él y St. Clair se involucraron, a mediados de los años 30, él se hizo conocido por cortejar a la comunidad germano-estadounidense y dar discursos encendidos contra la comunidad judía de la ciudad. El contrato de él y Estefanía en 1936 fijaba un matrimonio a prueba por un año. Si funcionaba, se casarían formalmente, pero no sucedió. Hamid fue infiel y tuvo varias aventuras. Cuando St. Clair se enteró de uno de sus romances con Madame Fu Fatam, una adivina y mística de Jamaica, le disparó 3 veces el 19 de enero de 1938. Aunque Hamid apenas resultó herido en el ataque, ya que la bala solo lo rozó, St. Clair fue acusada de intento de asesinato. Durante el sensacional juicio que siguió, Hamid admitió ser en realidad Eugene Brown, pero eso no cambiaría mucho las cosas. En su defensa, Stephanie afirmó que enfrentó a Hamid porque él la había estado tratando cruelmente y que el arma se disparó durante un forcejeo entre los dos ex-amantes. El juez no quedó convencido, afirmando que St. Clair había, cito, vivido de su ingenio toda su vida y la sentenció a entre 2 y 10 años de prisión. Fue enviada a cumplir su condena en la instalación correccional de Bedford Hills para mujeres, al norte de la ciudad de Nueva York, en el condado de Westchester. St. Clair salió de prisión a inicios de los años 40. Se sabe poco de su vida después, y ella mantuvo intencionalmente un perfil mucho más bajo esos años. Ya no habría anuncios en papel sobre los derechos de la comunidad afroamericana de Nueva York, ni intentos de regresar al bajo mundo criminal. Aunque ya no dirigía su imperio de apuestas, seguía siendo rica por sus inversiones inteligentes. Se mudó a una mansión en Long Island mientras realizaba negocios legales en las décadas de 1940 y 1950. Bumpy Johnson, socio de St. Clair y luego rey de Harlem, vivió con ella en sus últimos años y escribió poesía en su casa de Long Island. Las pocas referencias fugaces a sus actividades empresariales en esos años provienen de sus declaraciones y revelan a una mujer que estaba feliz de disfrutar de un retiro tranquilo. Ella murió en Nueva York en 1969 a la edad de 72 años. Cuando ella falleció ese diciembre, los periódicos no contenían ninguna noticia sobre el fallecimiento de la ex Madame St. Clair. Al pensar en el siglo XIX, una persona tiene que venir a la mente: la reina Victoria. Menos conocida era su ahijada bajo tutela, una princesa africana que sufrió muchas dificultades. Bonetta nació como Moba Aina en 1843 en Ol-Kodan, una región en el suroeste de lo que hoy es Nigeria. Aina nació como miembro de alto rango de los Egbado, o Yua, un grupo de los Yoruba que a mediados del siglo XIX constituían gran parte de la población de África Occidental, alrededor de Nigeria, Benín y Togo. Además, la posición de Aina dentro de los Egbado era similar a la de una princesa. Sin embargo, su tierra natal había sido una región sumamente volátil durante 2 siglos, siendo una de las principales zonas desde donde las potencias europeas comerciaban esclavos, quienes luego eran transportados al Nuevo Mundo, particularmente a las plantaciones de azúcar en el Caribe y las antiguas colonias británicas de Norteamérica. Este comercio generalmente involucraba a africanos vendiendo a otros africanos. Por ejemplo, el poderoso Imperio Songhai gobernó gran parte del interior de África Occidental, en lo que hoy es Malí, durante esos siglos, y esclavizaban a sus propios compatriotas africanos para venderlos a comerciantes británicos, franceses, portugueses y holandeses en la zona alrededor de Senegal. Más cerca de la región de Nigeria, el reino de Dahomey había gobernado lo que ahora es el sur de Benín desde principios del siglo XVII.
Los gobernantes de Dahomey, durante mucho tiempo, actuaron como intermediarios para los comerciantes de esclavos británicos y franceses en África Occidental. Los ejércitos del reino de Dahomey invadían regiones vecinas, capturaban a cientos de esclavos y los vendían a las potencias europeas en los puertos del sur de Benín, quienes, a su vez, los transportaban a tela a través del Atlántico. Sin embargo, esto cambió a mediados del siglo XIX, ya que la ley de abolición de la esclavitud fue aprobada por el Parlamento británico en 1833, prohibiendo el comercio de esclavos en todo el Imperio británico. Pero la respuesta fue lenta en África Occidental, y esas incursiones para capturar esclavos aún continuaban. En la década de 1840, la aldea de Aina, Olkodan, fue víctima de una de estas incursiones por parte del reino de Dahomey en 1848. Trágicamente, sus padres y muchos otros miembros mayores de la comunidad murieron durante el ataque. Aina, sin embargo, fue perdonada, y como consecuencia, terminó en la corte del rey Geso de Dahomey cuando tenía solo 5 años. Las circunstancias por las cuales Aina adquirió su nombre y terminó en Inglaterra estuvieron completamente ligadas a la misión del capitán Federico M. Forbes en África Occidental. En 1850, Forbes fue enviado a la región como capitán del barco de la Marina Real Británica, el HMS Bonetta. Su misión era actuar como agente de la corona británica y representante de la reina Victoria para negociar una nueva relación entre el Imperio Británico y el rey Geso de Dahomey. Ahora que el comercio de esclavos había sido prohibido, Geso parecía no estar dispuesto a aceptar que el comercio de esclavos había terminado. O bien le resultaba difícil entender exactamente de qué se trataba. Forbes se lo explicó. Por lo tanto, Geso siguió una práctica establecida desde hace mucho tiempo al tratar con los comerciantes europeos de esclavos, que consistía en dar al capitán del barco algunos esclavos gratis como regalo. Aina fue una de las personas que Geso le regaló a Forbes en 1850. Aunque el comercio de esclavos terminó, Forbes aceptó a los esclavos en nombre de la reina Victoria. Aina fue bautizada de inmediato, y Forbes le dio un nuevo nombre europeo, como nombre cristiano. La llamó Sara, pero para su apellido le dio tanto su propio nombre como el nombre del barco. Así, Omoba Aina se convirtió en Sarah Forbes Bonetta y pronto estaba en camino a Inglaterra. Uno de los primeros registros sobre Sarah se encuentra en el diario del capitán Forbes. Mientras regresaban a Inglaterra en 1850, él comentó sobre su admirable disposición e inteligencia. Al llegar a Inglaterra, posteriormente fue presentada a la reina Victoria en el castillo de Windsor. En ese momento, la reina tenía 31 años de edad. Ella también escribió favorablemente sobre la inteligencia de Sarah en su diario. Quizá lo más sorprendente es que Bonetta parece haber adquirido ya un dominio avanzado del idioma inglés, una precocidad que debió de impresionar a la reina. Este primer encuentro con Victoria fue un momento de gran importancia en la vida de Sarah. Impresionada por su joven protegida africana, la monarca accedió a pagar y apoyar la educación de Sarah. Se proporcionó dinero para esto y ella fue incorporada a la casa real. Esto no significa que Sarah fuera criada como miembro de la casa real, solo que estaba asociada a ella y financiada por la reina. Su tutela estaba en otro lugar. El capitán Forbes tuvo que dejarla a cargo pronto, pues sus deberes lo enviaron de vuelta al África Occidental pocos meses después, donde murió en 1852. Por lo tanto, Sarah fue enviada a Gillingham, en Kent, para ser educada en la casa del reverendo James Shone, un famoso misionero, y su esposa Elizabeth. Sin embargo, ella continuó reuniéndose regularmente con la reina. Cuando fue presentada ante ella en enero de 1851, esta fue la cuarta reunión entre la reina Victoria y su joven protegida africana. La vida posterior de Sarah en la década de 1850 debe entenderse en el contexto del trabajo misionero que realizaron los británicos durante el siglo XIX.
Tras la abolición de la esclavitud, la opinión iba ganando cada vez más fuerza dentro de los círculos reformistas en Inglaterra, que en vez de ser vendidos como esclavos, los pueblos de África debían ser civilizados y aprender los beneficios de una vida cristiana y europea. Individuos como el reverendo Shoan estaban a la vanguardia de este movimiento cristianizador y misionero. Como una niña africana que había respondido tan favorablemente a vivir en Inglaterra, Sara era vista como alguien que podía ser educada y formada para ser misionera ella misma. Si la enviaban de regreso a África para trabajar en escuelas y otras instituciones que los misioneros británicos estaban estableciendo en su tierra natal, podría resultar un gran recurso para el movimiento cristianizador y misionero. La reina Victoria ciertamente estaba al tanto de esto. Ella tenía un conocimiento extenso del trabajo que los misioneros africanos estaban realizando. Este deseo de enviar a Sara de regreso con los misioneros en África Occidental se vio agravado por las preocupaciones sobre el impacto del clima inglés en ella. En 1851, cuando tenía alrededor de 8 años, desarrolló una tos severa y, en consecuencia, se decidió enviarla de regreso a África. Sara pasó 4 años, hasta 1855, estudiando en la escuela conmemorativa Annie Walsh, dirigida por Julia Emily Sass en Freetown, en lo que ahora es Sierra Leona. A finales de 1855, cuando tenía 12 años, Sara regresó a Inglaterra desde Sierra Leona. Esta fue la ocasión de otra audiencia más con la reina. Una muestra del cariño que la reina le tenía se encuentra en la forma en que se refería a su joven protegida, llamándola cariñosamente Sally. De hecho, algunos años después, Sara incluso asistiría a la boda de la hija de Victoria, Alicia, con Luis IV, Gran Duque de Hesse, a mediados de la década de 1850. Se tenía que tomar una decisión sobre el rumbo futuro de su vida, ya que se determinó que había completado su educación elemental y que no regresaría a Sierra Leona. Como resultado, en los años que siguieron, en la segunda mitad de la década de 1850, Sara fue puesta bajo el cuidado de la señora Sophia Welsh, con quien vivió en Brighton, en East Sussex, en la costa sur de Inglaterra. Durante estos años, ella alcanzó una pequeña fama en toda Inglaterra como la curiosa princesa africana que había sido puesta bajo el cuidado de la reina Victoria, y de quien se decía que poseía una gran inteligencia. A inicios de 1860, en un evento en Inglaterra, Sara conoció a James Pinson Labulo Davis, un comerciante nacido en África que se había anglicanizado y había amasado una fortuna considerable comerciando entre Inglaterra y África Occidental. Durante sus actividades mercantiles, también se volvió una figura destacada en los círculos misioneros británicos, tanto ahí como en Inglaterra. Davis ahora se puso en contacto con la reina Victoria para expresar su interés en Mary y Sara, un arreglo al que la reina estaba favorablemente dispuesta, a pesar de la diferencia de edad entre ambos. En el momento de la solicitud de Davis, Sara tenía alrededor de 18 años, mientras que él mismo era un viudo de 33 años. Como resultado, hay algunas indicaciones de que Sara no estaba completamente feliz con el compromiso. La pareja se casó el 14 de agosto de 1862 en la iglesia de San Nicolás en Brighton. De manera apropiada, la boda fue oficiada por el obispo de Sierra Leona. Después de su boda, los recién casados se mudaron a África. Se establecieron en Freetown, Sierra Leona, donde Sara vivió de 1851 a 1855, y pronto fueron padres. En 1863 nació una niña, a la que llamaron Victoria en honor a la reina. Otra muestra de la estrecha relación entre la monarca y Sara se demuestra por el hecho de que la reina aceptó ser la madrina de la niña. Además, durante una visita de regreso a Inglaterra en 1867, Sara presentó a la niña de 4 años a la reina Victoria. En los años siguientes, nacieron 2 hijos más. En 1871 nació Arturo, y luego, 2 años después, en 1873, la familia Davis recibió a otra niña, Estela. Sin embargo, la salud de Sara se estaba deteriorando durante este periodo. En algún momento ella contrajo tuberculosis.
Esta enfermedad infecciosa era especialmente rampante a nivel mundial durante el siglo XIX y no había una cura efectiva. El mejor tratamiento era moderar el estilo de vida e intentar vivir en un clima favorable, ya que la enfermedad afecta principalmente a los pulmones. Por lo tanto, en algún momento de la década de 1870, Sara se mudó a Madeira, una isla frente a la costa noroeste de África, que estaba, como ahora, bajo el control de Portugal. Aquí el clima era más hospitalario que en Sierra Leona. Parece que solo fue acompañada de manera vacilante por su esposo, cuyos intereses comerciales estaban en problemas, mientras que su hija mayor, Victoria, para ese entonces ya vivía de nuevo en Inglaterra, recibiendo su educación en el colegio Cheltenham en Gloucestershire. Desafortunadamente, Sara murió por complicaciones asociadas con la tuberculosis en la ciudad de Funchale, en Madeira, el 15 de agosto de 1880, a la edad de aproximadamente 37 años. Una muestra del vínculo duradero entre Sara y la reina se refleja en el hecho de que la hija de Sara se estaba preparando para visitar a la reina cuando le llegó la noticia en Inglaterra, a finales de agosto, de que su madre había fallecido en Madeira. Así, 30 años después de que la reina Victoria registrara sus primeras impresiones sobre Sara en su diario, los lazos entre la monarca y la joven de Nigeria seguían siendo muy evidentes. En su honor, su esposo mandó erigir un obelisco de granito de casi 3 metros de altura, o pilar, como parte de un monumento dedicado a ella cerca de su ciudad natal, en lo que ahora es el oeste de Lagos. Dice, en memoria de la princesa Sarah Forbes Bonetta, un testimonio de la extraordinaria historia de la mujer a la que conmemora. Para nuestra última historia, regresamos a la Virginia del siglo XIX, donde un hombre esclavizado ideó un plan genial para conseguir su libertad. Enrique Brown nació en la plantación Hermitage, condado de Louisa, Virginia, en 1815 o 1816. Se registró poco sobre sus primeros años de vida, excepto que fue esclavizado desde su nacimiento, y algunos detalles sobre su familia. En su autobiografía, Narrativa de la vida de Enrique Caja Brown, escrita por él mismo, mencionó tener un hermano y una hermana, además de recordar a sus padres con cariño. Cuando tenía 15 años, fue enviado a Richmond para trabajar en una fábrica de tabaco. Brown describió a su propio amo diciendo: «Nuestro amo era extraordinariamente amable, y mientras se movía con su dignidad, nos parecía como un dios. Pero a pesar de su amabilidad, aunque sabía muy bien las ideas supersticiosas que teníamos sobre él, nunca hizo el menor intento de corregir nuestra impresión errónea, sino que más bien parecía complacido con los sentimientos de reverencia que sentíamos hacia él». La vida de Brown estuvo llena de trabajo duro y sin recompensa, pero él estaba mejor que la mayoría de sus compañeros esclavizados. Como era tan buen trabajador, su dueño, Guillermo Barrett, lo recompensaba con ropa bonita y dinero para gastar. De joven, Brown se hizo amigo de una mujer llamada Nancy. Luego se enamoraron y se casaron. Juntos tuvieron 3 hijos, todos nacidos en esclavitud debido al partis principal. Brown vivía junto con su esposa de hijos en una casa que rentaba, pero esto cambiaría pronto. Nancy y los niños eran propiedad de un señor Lee, de una plantación vecina, lo que significaba que su destino dependía de este hombre. Brown no quería separarse de su esposa ni de sus hijos, así que le pagaba al amo de su esposa alrededor de $50 al año para que no vendiera a su familia. Desafortunadamente, el señor Lee traicionó a Brown. En agosto de 1848, mientras Nancy aún estaba embarazada de su 4º hijo, fueron vendidos a una plantación en Carolina del Norte. Como de costumbre, Brown salió de la casa para ir a trabajar, pero cuando regresó, no había nadie en casa. Al escuchar la noticia, Brown quedó devastado. No tenía manera de salvarlos, y todo lo que podía hacer era llorar por su familia. Brown lamentó la pérdida de su familia durante algunos meses. Sin embargo, después de esto, se volvió decidido a escapar de la esclavitud. Cuando era niño, su madre le inculcó fuertes valores cristianos. Brown era un hombre de Dios, y con esa fe, reunió el valor para idear un plan que le permitiera convertirse en un hombre libre.
Brown sabía que no podría completar esta tarea solo, así que le pidió ayuda a un compañero del coro de su iglesia. Su amigo, James Anthony Smith, era un afroamericano libre y estaba más que dispuesto a ayudar. Después de esto, consiguieron que un hombre blanco llamado Samuel Alexander Smith los ayudara. Samuel Smith era zapatero y jugador, y simpatizaba con la causa abolicionista. Él aceptó el plan siempre y cuando recibiera algo de dinero a cambio. El plan de Brown consistía en enviarse a sí mismo en una caja desde Richmond hasta Filadelfia, ya que ahí se había abolido la esclavitud. Su plan era, por supuesto, muy único y creativo, pero al mismo tiempo extremadamente peligroso. Para que el plan pudiera llevarse a cabo, Brown pagó $86, que serían casi $3,000 hoy en día, a Samuel Smith. Esto era más de la mitad de sus ahorros, pero era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Smith luego fue a Filadelfia y habló con miembros de la Sociedad Antiesclavista de Pensilvania. Los abolicionistas con los que habló incluían a James Miller McKim, William Steele y Cyrus Borley. Estos hombres le aconsejaron sobre cómo ejecutar con éxito el plan de escape. A Smith le dijeron que enviara a Brown por correo a la oficina de Passamore Williamson. Esto se debía a que Williamson era un abolicionista que era el secretario de la Sociedad Antiesclavista de Pensilvania y miembro de su comité de vigilancia. Para que la fuga funcionara, Brown primero tenía que salir del trabajo, así que dolorosamente se quemó el dedo hasta el hueso con ácido sulfúrico. Al día siguiente, el 29 de marzo de 1849, se metió en su caja, la cual fue clavada y cerrada por sus cómplices. La caja en la que Brown viajaría fue enviada como carga seca. Nadie esperaría jamás que una persona se metiera en una caja tan apretada que medía 3 pies de largo, 2 pies con 7 pulgadas de profundidad y 2 pies de ancho. La caja en la que viajó estaba forrada con tela de lana y bayetas para hacer las cosas un poco menos incómodas. Había solo 3 pequeños orificios para el aire. Además, para alimentarse, solo tenía una pequeña porción de agua y unas cuantas galletas. La caja también indicaba de qué lado debía estar, con las palabras "este lado arriba", escritas en grande en la caja. A pesar de que este viaje fue potencialmente peligroso para Brown, valió la pena al 100%, escribió. Si nunca te han privado de tu libertad como a mí, no puedes darte cuenta del poder que tiene esa esperanza de libertad, la cual para mí, de hecho, era un ancla para el alma, segura y firme. Durante el viaje, Brown fue transportado de varias formas. Su caja fue transportada primero en una carreta. Después, viajó en tren hasta que su caja llegó al puerto. Después de esto, fue cargado en un barco de vapor. Una vez que esta parte del viaje terminó, lo colocaron en otra carreta, que lo llevó a otro tren. En la última parte de su viaje, fue transportado en un ferry ferroviario y finalmente entregado en una carreta después de 27 horas de transporte. En la caja había indicaciones claras para los trabajadores de que debía manejarse con cuidado, así como la orientación correcta en la que debía estar la caja. Sin embargo, la caja fue manipulada bruscamente y a menudo estaba al revés. Pero afortunadamente, Brown no fue detectado. Durante una parte de su viaje de 27 horas, la caja de Brown estuvo al revés durante bastante tiempo. Por esto pensó que podría estar al borde de la muerte. Brown escribió que estaba decidido a conquistar o morir. Sentí que mis ojos se hinchaban como si fueran a salirse de sus órbitas, y las venas de mis sienes estaban terriblemente distendidas, con una presión de sangre en mi cabeza. Sin embargo, por suerte para Brown, 2 hombres que buscaban un lugar para sentarse vieron la caja, la pusieron en el suelo en la posición correcta y se sentaron sobre ella. Brown dijo que fue gracias a esto que se alivió de un estado de agonía. La caja con Brown adentro fue recibida por William Steele, James Miller, McKinnon, Williamson y otros miembros del Comité de Vigilancia de Filadelfia el 30 de marzo de 1849. Cuando abrieron la caja, se dice que Brown dijo,
¿Cómo están, caballeros? Luego recitó un salmo de la Biblia, lo cual impresionó a los hombres presentes. La historia de Brown era excelente. Muchos dentro de los círculos abolicionistas creían que sería una gran publicidad para el movimiento, aumentando su apoyo. Sin embargo, había otro punto de vista, que decía que si este camino de escape se hacía público, nadie más podría usar el mismo método. Por eso, debía mantenerse en secreto. El zapatero que había ayudado a Brown, Samuel Smith, intentó ganar dinero enviando a otros esclavos de Richmond a Filadelfia. El 8 de mayo de 1849 fue capturado, arrestado y juzgado. Debido a sus acciones, fue sentenciado a 6 años y medio en la penitenciaría estatal. James Smith, el afroamericano libre, se encontró en una situación similar después de ser arrestado el 25 de septiembre por algo parecido. A pesar de ser juzgado, James Smith tuvo la fortuna de no recibir tiempo tras las rejas. Posteriormente lo liberaron. La fuga de Brown fue celebrada por su creatividad y se consideró un milagro postal moderno. Además, destacó la mejora y el aumento de la comunicación entre los estados a través del servicio postal del gobierno. Esto llegaría a desempeñar un papel importante en el movimiento abolicionista. Aunque el sur intentó controlar la literatura abolicionista utilizando el servicio postal, ya no pudieron hacerlo. Miles de folletos, cartas y otros materiales llegaron al sur. Así que mientras se respetara la privacidad, cualquiera podía enviar cartas y paquetes con casi cualquier cosa. Esto, por supuesto, preocupaba al sur esclavista. A pesar de las opiniones diferentes sobre si compartir o no la historia de Brown, él no quería mantenerla en secreto. Brown estaba eufórico con la sensación de libertad y se sentía extremadamente orgulloso de su logro. Pronto se convirtió en un símbolo del movimiento de libertad del ferrocarril subterráneo y usó su increíble historia para crear una nueva vida para sí mismo. Luego se convirtió en un orador reconocido para la sociedad antiesclavista y llegó a conocer a Frederick Douglass. En mayo de 1849, recibió el apodo de Box después de hablar ante la convención de la Sociedad Antiesclavista de Nueva Inglaterra en Boston sobre las personas esclavizadas y su anhelo de libertad. En septiembre de 1849 publicó su autobiografía, La narrativa de Henry Box Brown en Boston. Fue escrita con la ayuda de Charles Stearns. 2 años después fue publicada en Manchester, Inglaterra. Ese mismo año, Brown salió de su caja y el nuevo dueño de su familia lo contactó. A Brown se le ofreció la oportunidad de comprar a su familia, pero por alguna razón, él la rechazó. Brown intentó mantener esta información en privado, pero pronto fue criticado por sus finanzas y por no esforzarse más en recuperar a su familia. Con las ganancias de su libro y conferencias, Brown y su amigo James Smith iniciaron un panorama móvil llamado El espejo de la esclavitud de Henry Box Brown. Durante este tiempo, los panoramas móviles eran una de las formas de entretenimiento más populares, especialmente en Estados Unidos e Inglaterra. El panorama de Brown fue uno de los primeros sobre el tema de la esclavitud. Se presentó en el noreste de Estados Unidos y duró desde abril hasta agosto de 1850. El Boston Daily Evening Traveler lo nombró como uno de los mejores panoramas actualmente en exhibición. Todo esto llegó a un final repentino. Esto se debió a la Ley de Esclavos Fugitivos de 1850. Esta ley significaba que Brown podía ser capturado y nuevamente privado de su libertad. Como ya no estaba seguro en Estados Unidos, zarpó hacia Inglaterra en octubre. En Inglaterra, continuó con su panorama, que duró 10 años. Después se diversificó en otras formas de entretenimiento. Sin embargo, Brown siempre se centró en la esclavitud. Brown se presentaba cientos de veces al año, y se dice que sus actuaciones lo llevaron a cada pueblo de Inglaterra. Brown incluso actuó en varias obras de teatro, pero su carrera como actor fue de corta duración. En la década de 1860, se presentó en espectáculos como mago bajo los nombres de Profesor H. Box Brown y El Príncipe Africano. Mientras estaba en Inglaterra,
Brown se casó con Jane Floyd, la hija de un trabajador del estaño. Más tarde tuvieron una hija llamada Annie y un hijo llamado Edward. En 1875, Brown y su nueva familia regresaron a los Estados Unidos, donde continuó presentando su acto de magia. Uno de sus trucos consistía en meterse en la caja que le dio su libertad. Brown continuó actuando hasta su vejez. Se señala que su última actuación tuvo lugar en Brantford, Ontario, Canadá, el 26 de febrero de 1889. Aunque no hay registros de presentaciones, documentos como los fiscales muestran que sus actuaciones siguieron hasta inicios de la década de 1890. Se cree que falleció en Toronto el 15 de junio de 1897, a la edad de 81 o 82 años. Muchas gracias a todos por ver este video recopilatorio. Si llegaste hasta el final, quiero darte un agradecimiento especial. Déjame saber qué te pareció el video aquí abajo en los comentarios. Y si tienes alguna otra sugerencia, asegúrate de dejarla también aquí abajo en los comentarios. Avísame si quieres más videos así. Espero que ya estén suscritos y con notificaciones activadas para recibir mis videos al instante. Eso es todo, nos vemos en el próximo Vidas Olvidadas. Gracias.